Quisiera preguntar si hay alguien que está en este lugar por primera vez. Levante su mano. Bienvenidos. Les vamos a dar un fuerte aplauso. Bienvenidos. Qué bueno es poderles tener aquí por primera vez. Están en su casa. Y quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes se han ido a un retiro que nosotros llamamos encuentros? Levante su mano si alguno de ustedes se ha ido. ¿Cuántos no se han ido a un retiro? Ya, muy bien. ¿Cuántos de ustedes han seguido en la escuela no han seguido en la escuela de formación que tenemos en la iglesia para prepararnos para conocer más al Señor? ¿Alguno de ustedes no ha seguido todavía? Eso, algunos nos falta todavía. Les animamos también a eso. ¿Cuántos de ustedes han asistido a alguna reunión en una casa que les llamamos células en casas? ¿Alguno de ustedes asiste a una célula? ¿Cuántos no asisten a una célula? No van. Ok. Bueno, el estar aquí, el hecho de que estamos aquí es porque queremos conectarnos más con el Señor, porque queremos conocerle más, queremos saber cuáles son sus planes para nuestra vida. Y recuerdo una ocasión en la que hace un poco más o menos unos 3 años, recién nos habíamos casado con mi esposo y viajamos a Polonia, y en Polonia se habla el idioma polaco, y yo de polaco no sabía ni decir hola. Y recuerdo que en una ocasión una chica me invitó a su casa y habían preparado una mesa como con cositas así como para comer, y estaba muy bonita. Yo estaba muy agradecida con ella, con su familia, con sus papás, y yo le quería decir: esto está hermoso, muchas gracias. Y recuerdo que solamente me habían enseñado algo así como decir, sabía cómo se decía hermoso, que se dice en polaco piękny, y yo queriendo decir esto, les dije: esto está hermoso, muchas gracias. En polaco, déjenme acordarme, to jest piękne, dziękuję bardzo. No me han de entender, pero recuerdo que comencé a decir, y ellos se quedan así como, sí, y yo decía: ¿qué les estaré diciendo? Y les he estado diciendo: yo soy hermosa. Cosa que cuando ellos sí, sigan nomás. ¡Qué vergüenza! Después cuando me dijeron, después de mucho tiempo, me daba mucha vergüenza. Pero es increíble cómo muchas veces nosotros malinterpretamos situaciones, malinterpretamos cosas, porque no hablamos el mismo lenguaje de Dios. Porque no nos permitimos a nosotros mismos conocerle y entender cómo Él habla. Porque la verdad es de que Él sí habla. El problema está en nosotros, en que no le escuchamos. Hay muchísima gente que viene y dice: ay, usted hablando con Dios porque usted está más cerquita. Mentira. Dios nos habla a todos. Dios quiere hablarte a ti de una manera personal. Dios quiere que tú puedas escuchar su voz, pero el problema está en que nosotros muchas veces no nos damos el tiempo para escucharle. No nos damos el tiempo para poder comunicarnos con Él, para escuchar su voz, hablarnos y decirnos lo que Él tiene para nosotros. Me encanta mucho la vida de tantos hombres de Dios. Cada uno de ellos era una persona, para mi modo de ver, loca. Para mi modo de ver, personas que realmente le creían a Dios al 100%. Desde el inicio de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos 2 tipos de personas. Personas que le creyeron a Dios y personas que no le creyeron a Dios. Vemos personas que sabían que existía un Dios, como muchos en la actualidad creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. No creemos lo que Él es capaz de hacer y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y es por eso de que muchos, aún conociéndole a Dios, viven vidas en derrota, sin victoria, porque realmente no le conocen mucho de Él, pero no le conocen a Él. Me impacta la vida, por ejemplo, de Noé, cuando el Señor le habla y le dice
que iba a venir un diluvio. En esos días ni siquiera caía agua, ni siquiera había lluvia. Y cuando le dice eso, la Biblia dice de que él inmediatamente se puso a construir ese barco, cuando todo el mundo pensaba que él estaba loco, prácticamente loco. Imagínense ustedes, no había llovido, la situación, la atmósfera no era como para que se den esas condiciones atmosféricas, no había tal fenómeno natural. Pero cuando Dios le dio una palabra, él locamente, él atrevidamente le creyó al Señor. Le creyó, y a pesar de que muchos decían, él está loco, él le creyó al Señor y obedeció. El obedecer, muchas veces muchos pueden mirar como algo loco, pero la obediencia es lo que marca la diferencia. Repita conmigo, la obediencia, mi obediencia marca la diferencia. Y siguiendo así con muchísimos hombres de Dios, pero hoy quisiera leer con ustedes en la Biblia lo que nos habla en Josué 1:1. Les voy a leer lo que dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les doy. Miren lo que sucedía en este momento. Todo el pueblo de Israel estaba de luto. Todo el pueblo de Israel estaba llorando la muerte de Moisés. Estaban en una situación difícil. Porque no sé si para ustedes, pero por lo menos en los funerales que yo he ido, la mayoría de gente está llorando. Y en la palabra nos dice de que el pueblo de Israel había estado de luto. Moisés había sido su líder, el que les había sacado de la tierra de Egipto. Ellos habían estado con más de 400 años esclavos en Egipto. Dios le habló a Moisés y le dijo: anda y haz libre a mi pueblo. Él regresó a Egipto y a través del poder de Dios sacó al pueblo de esclavitud, demostrando y manifestando el poder de Dios. Ustedes han de haber visto en películas, han de haber leído en la Biblia las 10 plagas en las que Dios demostró su poder. El pueblo de Israel sale de Egipto y salen de camino al desierto para llegar a la tierra prometida. Pero en el desierto, a un paso de llegar a la tierra prometida, Moisés muere. A un paso de conquistar, el líder se muere. Y es tremendo porque hay veces como Josué, que aquí él estaba casi sin esperanzas. Es por eso que el Señor tiene que animarle y le recuerda: mi siervo Moisés ha muerto. Me encanta esta parte porque Josué sabía que Moisés había muerto. Sabía que Moisés ya no estaba. Pero ¿por qué Dios tiene que recordarle que Moisés había muerto? ¿Por qué el Señor le está diciendo algo que ya él conocía, ya sabía? Y es porque a veces podemos vivir con una situación muerta y traerla a nuestro presente. Podemos vivir arrastrando al muerto y jalándonos al muerto, y no podemos avanzar hacia lo que Dios tiene. Y Dios le dice y le recuerda a Moisés: mi siervo Moisés ya murió, Josué, ya se fue, ya no está aquí. Ya se fue. Estaban en medio de una gran pérdida. Había sido una generación que había experimentado la presencia de Dios, que había experimentado milagros, que habían experimentado con Moisés que el mar rojo se abre en dos, que habían experimentado que el maná del cielo caiga, habían visto la nube y la columna de fuego mientras ellos caminaban por el desierto, habían mirado y habían experimentado cómo es el obrar de Dios, pero aún así no conocían a Dios. No conocían a Dios, no sabían quién era Él.
Y es tremendo porque muchas veces nosotros podemos experimentar milagros, podemos experimentar ciertas cosas en nuestra vida, pero eso no significa de que tú realmente le conozcas. Porque cuando realmente le conoces, aunque vengan momentos de prueba a tu vida, vas a permanecer firme en Él. Tus ojos fijados en Él. El pueblo de Israel no le conocía a Dios. Habían experimentado grandes milagros, pero no le conocían, por eso no confiaban en Él y dudaban de lo que Él era capaz de hacer. Habían experimentado su providencia, su poder, pero esa generación murió en el desierto, al igual que muchos cristianos hoy mueren en la aridez del desierto, de no experimentar la presencia de Dios en sus vidas y de no conocerle y no caminar en la plenitud que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué muchas veces vivimos áridos? ¿Por qué muchas veces nosotros vivimos sin experimentar la presencia de Dios? A veces experimentamos su poder, pero no le conocemos. Él está buscando gente que no solo esté sedienta de experiencias en las que puedan ver manifiesto su poder, sino que experiencias en las que puedan experimentarle a Él. Esa es la diferencia. En el momento en el que tú decides que no importa las circunstancias, sino que quieres experimentarle a Él en medio de tus circunstancias, que quieres verle a Él cara a cara, que sabes que Él está contigo, que Él es el que te levanta. El pueblo de Israel no lo entendió. El Señor permitió que Moisés muriera ahí en el desierto. Dios levantó a este joven que en ese tiempo era Josué. Después ya se hizo un poco más viejo, pero el nombre de Josué significa Dios es el Salvador, Jehová es salvación. Y es interesante porque Josué es una palabra hebrea y la palabra griega para Josué es Jesús. Es el mismo significado, la misma palabra. Josué, Jesús, tiene el mismo significado. Jehová es salvación. Josué comenzó siendo un siervo de Moisés, estando allí para servirle, y Dios lo tomó para que él pueda dirigir la nación que se había quedado sin líder. Dios lo tomó porque era una persona que, a pesar de las circunstancias, se atrevía a mirar por fe. Lo tomó porque él era una persona que, a pesar de las circunstancias, diga conmigo, a pesar de las circunstancias, se atrevía a mirar por fe. Por fe. Porque la fe no está para el pasado, la fe está para ver el futuro de acuerdo a como Dios ve, de acuerdo a como el Señor ve. Y él era una persona que realmente confiaba en las promesas de Dios, y eso le permitió llegar a la tierra que Dios les había prometido. Él entendía las circunstancias, entendía que habían gigantes en la tierra, entendía lo que sucedía, pero él creía que tenía un Dios más poderoso que sus circunstancias. Y Dios le toma, pero él cree que Dios puede hacerlo, pero de repente Moisés se muere. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos avanzar si ya no tienen un líder? Y el Señor le recuerda: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué has perdido tú? Ellos estaban en un contexto de pérdida. Yo no sé qué el año pasado a ti te pasó. Quizás no sé qué perdiste. Quizás perdiste tu trabajo, tu dinero, quizás algún ser querido, alguna relación. Muchos inclusive perdieron el sueño de Dios para sus vidas. ¿Qué es lo que perdiste el año anterior? ¿Qué es lo que perdiste? Y es una locura el pensar que aún en medio de la pérdida, Dios no le está diciendo: pobrecito Josué, disculparás que me llevé a tu líder, a Moisés, qué pena, sí, levántate. Pero el Señor le recuerda, y lo primero que le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Y hay cosas en tu vida que ya son parte del pasado y que han muerto y que tienen que permanecer muertas, porque si las vienes arrastrando a tu vida, no vas a poder alcanzar y llegar a la tierra que Dios te ha prometido dar.
La presencia de Dios estaba con él, pero él tenía que entender de que el pasado pisado, que Moisés había muerto, que ya no podía ir arrastrando a Moisés si es que quería alcanzar lo que Dios tenía para él. Y era el momento en el que él deje de enfocarse en la pérdida y que comience a enfocarse en el Dios que le dio la promesa. Y Dios en esta mañana quiere decirte también lo mismo a ti. Porque si bien es cierto, cada historia de la palabra de Dios nos tipifica a nosotros. Dios te está diciendo a través de su palabra que ya no te enfoques en lo que perdiste en el pasado y que aprendas a fijar tus ojos en el Dios que cumple promesas y que avances hacia el futuro. Que avances hacia lo que Él tiene para ti. Repita, ya murió. Ya se acabó. Se acabó. ¿Por qué más en el pasado? ¿Por qué más retener argumentos y dolor en el corazón? ¿Por qué más tener dolor en el corazón por lo que te hicieron el año pasado? La Biblia dice que el Señor ha hecho nuevas todas las cosas y estamos empezando un nuevo año. Estamos empezando una nueva década, 10 años más, 2020, que puedes determinar a través de el creerle al Señor lo que Él tiene para ti. ¿En dónde enfocas tu mirada? ¿Enfocas tu mirada en lo que se quedó atrás, en lo que perdiste, en el dolor, en las lágrimas que sucedieron? Y por eso te estás perdiendo el futuro y lo que Dios tiene para ti. Ya no podemos estar más estancados. Ya no podemos permitir que las lágrimas del pasado nos roben el futuro que Dios tiene para nosotros. Una de mis metas, mi meta este año es darle la oportunidad a Dios de que Él haga su plan en mi vida. Darle la oportunidad a Él de que Él cumpla su propósito en mí. Pero ese plan, si queremos que prospere, tiene que suceder algo, porque vamos a ver en la palabra lo que dice. El Señor le dice en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, repita conmigo, por lo tanto. Más fuerte, por lo tanto. Ha llegado el momento. Diga, ha llegado mi momento. Pero dígalo creyendo, ha llegado mi momento. Ha llegado mi momento. Ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Ha llegado el momento. El Señor nos está diciendo que ya ha llegado el momento en el que tú te levantes. ¿Saben? Lo más tenaz es mirar cómo hay tantos cristianos muertos. Cómo hay tantos que dicen conocer a Dios que no viven con Dios. Lo más duro quizás, lo más feo es poder decir que conoces a un Dios y no experimentarle al Señor en cada día, en el día a día de tu vida. Pero la palabra del Señor dice, ha llegado el momento. Y ha llegado el momento en el que el Señor quiere resucitarte. Porque si Jesús y el Espíritu Santo resucitó a Cristo de los muertos, dice la Biblia, Él también nos puede resucitar a nosotros. Y necesitamos resucitar. Necesitas resucitar. Y una persona que necesita resucitar es porque está muerta. Y tenemos que reconocer que la muerte espiritual es consecuencia de que nos hemos alejado de Dios, de que no le hemos dado paso, no le hemos permitido a Él obrar en nuestras vidas, de que hemos mirado más al pasado que al Dios que transforma las circunstancias, que nos hemos dejado argumentar y poner pensamientos en nuestra mente, nos hemos llenado con el dolor, con las lágrimas, con el rencor, con los recuerdos que ya han muerto. Y eso ha hecho que nos convirtamos en personas que viven por
vivir. Y el Señor hoy nos dice, ha llegado el momento. Diga conmigo, ha llegado el momento para que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que yo les prometí. La victoria ya estaba asegurada. No porque Josué haya sido un gran líder, no porque Josué era un gran luchador, un gran guerrero. La victoria estaba asegurada porque el Señor le está diciendo, ha llegado tu momento, y es el momento en el que te levantes, es el momento en el que cruces y entres a la tierra que yo te doy. El versículo 3 dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés, donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. En el versículo 5 dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. ¡Qué hermosa promesa! ¿Qué más garantía queremos que el Señor, que su presencia va a estar con nosotros? ¿Qué más garantía de saber de que tu futuro está en sus manos? ¿Qué más garantía de poder decirle, Señor, aquí rindo lo que yo soy? ¿Saben cuál es el problema? De que no nos gusta rendirnos. No nos gusta soltar el control y queremos tener el control de todo. Queremos tener el control de las circunstancias, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de los hijos, pero no nos gusta soltar el control. Pero da la casualidad de que cuando le dejamos a Dios, soltamos el control, Él tiene el control y Él controla las circunstancias. Y ahí es allí cuando nosotros podemos tener control también, cuando permitimos que Él tenga el control. Y es en ese momento en el que podemos estar seguros de que Él tiene las circunstancias bajo su control. Nosotros estamos bajo su control. Él lo controla todo, pero es cuando nosotros le permitimos a Él obrar en nuestras vidas. Y es por eso de que nosotros tenemos que aprender a mirar nuestra vida desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva divina. Cuando uno mira la vida desde nuestra perspectiva humana, vamos a mirar los problemas, la familia, que los hijos, que el dinero, que el trabajo, que esto, que el otro, que el ministerio, y vamos a ver la vida desde nuestra perspectiva humana. Pero una vez que tú le das la oportunidad a Dios para que se manifieste, ¿sabes cuándo es? Es cuando aprendes a ver tu vida desde la perspectiva del cielo. Desde la perspectiva del cielo. ¿Qué ven ustedes ahora? ¿Qué es esto? Un micrófono, ¿no es cierto? ¿Quién me puede decir algo del micrófono? ¿Cómo es? ¿Negro? ¿Qué es un micrófono? Para hablar, es plomo. No sabemos mucho del micrófono. Quizás es negro, es plateado, tiene una lucecita, es grande. Eso es lo que yo puedo decir del micrófono. Pero si le doy este micrófono a un ingeniero de sonido, ¿qué me va a decir? Va a armar una poesía entera del micrófono. Este micrófono tiene estos cables y tiene ciertas cosas, ha sido construido en el año tal y tal por ingenieros de tal parte, y sabes que si es que hablas desde este lado se va a escuchar más profundamente, y si hablas de este lado no tanto. Y ellos saben tantos detalles del micrófono, conocen al micrófono porque saben, ¿no es cierto? Y el que sabe, sabe. Y el que sabe de tu vida, el que sabe, el que te construyó y el que te formó, sabe. Pero si tú miras así, ¿qué vas a mirar? Vas a ver lo que cualquier humano puede ver, las circunstancias, los problemas, las dificultades, todo eso que solo humanamente podemos ver. Pero cuando sabes que el que sabe, sabe, y el que sabe te dice a ti lo que sabe,
vives de una manera diferente, sabiendo que el que te hizo sabe lo que hace, sabiendo que Él sabe el por qué, sabiendo que Él te conoce por dentro y conoce lo más profundo de qué estás hecho. Yo no sé mucho de este micrófono, pero el que sabe y el que lo construyó sabe lo que hay aquí adentro. Y cuando tú le permites que el que sabe te diga y te guíe y te ayude a mirar conforme a su perspectiva, ya no vas a ver un micrófono simple, ya no vas a ver un pedazo de plástico, vas a ver con los ojos del que crea eso. Es por eso que nosotros tenemos que darle la oportunidad a Dios y permitirle a Él que nos enseñe a mirar nuestra vida desde la perspectiva que Él mira. Hay dos maneras en las que nosotros podemos mirar las circunstancias en nuestra vida: desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo. Desde abajo hacia arriba, como todo el mundo lo ve: problemas, dificultades. Esta circunstancia la miro así como la ven mis ojos. Pero de arriba hacia abajo, como Dios la mira. Como Dios la mira. ¿Cómo estás mirando las circunstancias? ¿Quién eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Eres la persona que está acostumbrada solamente a vivir en lo natural, o le estás permitiendo a Dios que te lleve a vivir una vida sobrenatural? Porque ¿sabes algo? Dios quiere, y Él quiere revelarte quién es Él. Y Él es un Dios sobrenatural que quiere revelarte su bondad, su mano. Él quiere que le experimentes y que experimentes su presencia, que experimentes su bondad. Pero el que pone un límite, lamentablemente, eres tú. Lamentablemente, quien decide somos nosotros. En Deuteronomio, la Biblia dice: pongo delante de ti camino de bendición y de maldición. Elige tú. Diga conmigo: yo elijo. Yo elijo. Tú eliges. Tú eliges si quieres vivir en la bendición de Dios, o tú eliges si quieres vivir una vida derrotada. Tú eliges si quieres vivir mirando la bendición de Dios, la provisión de Dios, la mano de Dios, milagros en tu vida. Tú eliges. Tú eliges. La Biblia dice: pongo delante de ti. Elige tú. Tú eres quien decide cuál será tu futuro y tu destino, porque la verdad es que Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Qué significa eso? Libertad de decidir. Tú decides. El Señor te dice: yo quiero bendecirte, yo quiero levantarte, yo quiero sanar tu pasado, yo quiero sanar tu corazón, quiero restaurar tu familia, quiero levantarte. Tú eliges. ¿Eliges? ¿Qué eliges? ¿Qué eliges tú? Y sabes, lamentablemente hemos elegido guiarnos a nosotros mismos. Hemos elegido vivir una vida sin ser guiados por el Espíritu Santo día a día. Y cuando no eres guiado por el Espíritu Santo, eres guiado por ti mismo y por la influencia del enemigo. ¿Qué has elegido tú? No hay tal de que Dios no quiere bendecirte. No es que, ay, a mí Dios no quiere, Dios se lleva muy bien conmigo. Dios quiere bendecirte, pero Él ha puesto delante de ti camino de bendición o camino de maldición. Porque hay condiciones. En el versículo 5 dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré, no te abandonaré. Es tremendo el mirar que Dios nos promete estas cosas. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Dice: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía al pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que las daría. Sé fuerte y muy valiente. Sé fuerte y muy valiente.
Dios le está diciendo a Josué, sé fuerte y valiente, precisamente porque Josué, a pesar de que era un guerrero, no estaba en sus mejores momentos. No habló fuerte, no estaba tan valeroso como antes. Y el Señor le tiene que recordar: Josué, ya pasó, Moisés. Ahora es tu turno de alcanzar y de llegar a la tierra prometida. Te prometo que estoy contigo. Todo lo que pise tus pies será tuyo. Nadie va a poderte hacer frente en todos los días de tu vida. Yo estoy contigo. Pero tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente. Porque si tienes que conquistar lo que Dios tiene para ti y la posesión que Él te ha dado, tienes que olvidarte del pasado y mirar hacia el futuro. En el versículo 7 dice: ten cuidado de obedecer las instrucciones que te dio Moisés. No te desvíes ni a diestra a siniestra. Entonces, repita conmigo, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿y entonces qué pasa? ¿Y entonces por qué no miramos que hemos prosperado en nuestro camino y que todo nos va bien? ¿Y entonces qué ha sucedido? Porque hay un entonces, hay una situación que tiene que suceder para que nosotros miremos la mano de Dios obrar de manera plena en nuestras vidas. Entonces, cuando tú te decidas a ser obediente a Dios, cuando tú te decidas y entiendas que el que elige eres tú, que el Señor te ha dado a ti la autoridad para que tomes una decisión o de obedecerle o no. Cuando entiendes eso, viene un entonces. Y ese entonces marca el destino y marca el futuro, porque dice que entonces te hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero hay un entonces, hay una consecuencia, hay algo que tiene que suceder para que miremos la mano de Dios obrando. Es el hecho de que tienes que tú decidir. Es el hecho que tú tienes que darle a Dios esa oportunidad para que cuando tú decides obedecerle a Él, y ahí es cuando Él viene a obrar en tu vida. Nosotros podemos estar llenos de confianza en nosotros mismos. Quizás tú mires y digas: no me ha ido tan mal en el año pasado, pero hoy estamos iniciando algo nuevo. Y Dios quiere llevarte a nuevos lugares. Quiere mostrarte su bondad, quiere mostrarte, revelarse a sí mismo, quiere llevarte a aguas más profundas. Pero tú decides si es que quieres tener una fe genuina o si quieres vivir un cristianismo falso. Porque lamentablemente las iglesias están llenas de gente que se sienta domingo a domingo, pero que no tiene una relación con Dios. De gente que solamente le da un tiempo a Dios, pero no le da la vida a Dios. De gente que quiere escuchar algo de Dios, pero no le quiere dar el timón y el control. ¿Quién eres tú? ¿Qué persona eres tú? ¿Eres de las personas que solamente le da unas horas al Señor? ¿O eres de las personas que genuinamente ha decidido poner su confianza en Él y permitirle obrar? El compromiso de Josué con Dios era radical. El compromiso de Josué era hasta las últimas consecuencias. Sí, había muerto Moisés. Y el Señor, aún en medio de ese luto y de esa tristeza, le tiene que recordar: ya murió Moisés. Josué, ya se murió, ya pasó. No te quedes, no te arrastres al Moisés a tu presente. Pero el compromiso de Josué con el Señor marcó su éxito, porque él decidió creerle a Dios, decidió él poner toda su confianza en las promesas de Dios.
Y como dice en la promesa que el Señor le daba, entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Qué hermoso es mirar que Dios prospere nuestro camino. Qué hermoso es mirar cuando podemos ver que Dios transforma las circunstancias para bien. Pero es cuando tú tienes una fe auténtica, cuando tienes una fe sincera, cuando no solamente dices creer en Dios, sino que le crees a Dios y vives por la fe y caminas por la fe. El Señor está buscando gente que tenga ese tipo de compromiso, gente que se comprometa a buscarle a Él. Hoy quisiera darte un reto, que tú puedas cada mañana el entregarle al Señor y decirle: Espíritu Santo, toma este día. Señor, este día te lo entrego a ti. Por favor, dirígeme. Espíritu de Dios, controla mi corazón, controla mis emociones, contrólame, Señor. Porque el secreto de una vida cristiana en poder es cuando tú permites al Espíritu Santo que te guíe. ¿Y cómo le permites al Espíritu Santo que te guíe? Cuando te rindes a Él y cuando le das el control cada día. Cada día, cuando te levantes, dile: Señor, este día te pertenece. Señor, te doy el control de mi familia, de mis finanzas. Tú eres el dueño, Dios. Ese momento cuando rindes el control es cuando realmente tienes el control. Es el momento en el que el Señor toma tu vida en sus manos. Y me parece súper interesante mirar lo que le estaba pasando aquí a Josué, cuando el Señor le da instrucciones para conquistar la tierra prometida. En el versículo 7 dice: sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas, ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucciones, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito allí. Solo, otra vez repita, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandamiento es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Qué hermosa promesa que el Señor nos da. Nuestra libertad en la cruz fue lograda para que nosotros vivamos de acuerdo a esta promesa. Vivamos en victoria, para que vivamos mirando la prosperidad de Dios en cada área de nuestra vida y para que miremos que nos va bien en la vida. El Señor Jesús no murió en la cruz para que seamos cristianos derrotados, para que camines solamente con lo último de vida que te queda, sino Él logró la victoria en la cruz para que a través de su victoria tú operes en victoria, tú vivas en victoria y puedas alcanzar el éxito. Y el mayor éxito es el tener su presencia, es tener la presencia de Dios. No hay nada más que dará sentido completamente a tu vida, sino que el que camines con su presencia. Que camines con su presencia. Yo no sé qué es lo que has perdido el año anterior. No sé qué situaciones te están agobiando en tu vida, pero yo sé que hay un Dios que quiere levantarte. El Señor ya te ha dado la victoria, pero es necesario que tú camines en la victoria, porque la fe es, como dice en la palabra, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener la seguridad de que Dios está por encima de tus circunstancias y de que Él ha planeado lo mejor para tu vida. Para este siguiente capítulo de tu vida, ¿confías en ti o en el autor? ¿En quién estás confiando?
La Biblia dice que el Señor es el autor y consumador de nuestra fe. Y si Él es el autor de tu vida, Él tiene el control de tu vida. Pero decides tú qué es lo que quieres como consecuencia. Digo una vez más, elijo yo. Tú decides. Yo elijo, dígalo fuerte. ¿Quieres vivir en bendición? ¿Quieres vivir viendo la mano de Dios en tu vida? Tú eliges. Tú eliges. Ay, es que a mí siempre me va mal, es que siempre es lo mismo. Discúlpame, pero eso es consecuencia de lo que tú eliges. Tú has elegido el caminar en bendición. Tú has elegido caminar en maldición. La Biblia lo dice. Tú, ¿qué? Yo elijo. Yo decido el caminar obedeciendo a Dios. Yo decido el caminar mirando y enfocando mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso no significa que no van a venir circunstancias difíciles, ni pruebas, ni cosas que te hagan dudar. Pero aún en medio decides el obedecer a Dios y comienzas a caminar en bendición. Porque las pruebas y las dificultades son una oportunidad para ver la mano de Dios. Las pruebas y las dificultades son una oportunidad para mirar a un Dios de milagros. ¿Se imaginan cómo hubiera estado Moisés o Josué? Moisés cuando estaba cruzando el río, el mar rojo. Ay, ahora el mar rojo, ¿qué nos hacemos? Ya viene el faraón atrás. Mejor muramos aquí todos. Pero cuando ellos vieron el problema, sabían que tenían un Dios que podía superar ese problema. Cuando Josué estaba allí cruzando ya el río Jordán, él podía haber tenido la misma actitud. Es un río, es un problema, es una dificultad, y ahora. Pero dice la palabra de Dios que el Señor mandó a que los sacerdotes fueran al medio del río. Y en el medio del río, cuando ellos estaban en medio río, el agua comenzó a descender. En el medio de tus más grandes problemas es donde vas a poder ver la mano poderosa de Dios. En el medio de las más grandes dificultades es cuando Dios quiere, y son las oportunidades en las que Dios quiere manifestarse. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, otra vez, Señor, me has dejado. Y vivimos en derrota, mirando en nuestra perspectiva, mirando a nuestra altura, mirando un simple micrófono, mirando, está vacío, no hay nada. Pero tienes que aprender a mirar desde la perspectiva de Dios tu vida. Que aunque sí estés viviendo dificultades, pero con la visión en que Dios algo tiene, algo ha preparado. Recuerdo que cuando nació mi hijo fue una gran bendición para mí. Di parto por cesárea, no fue normal. Me acuerdo que yo quería que sea normal. Ya toda la noche me habían dado dolores de partos y ya a la mañana le despierta a mi esposo, ya creo que ahora sí ya ahora sí vamos al hospital. Se levantó en un segundo y justo ese día llegaron mis papis a visitarnos, pero llegaron la noche anterior. Y recuerdo que nos fuimos ya para el hospital. En el hospital estábamos, yo quería que sea todo normal, pero al final el doctor me dice, me reventaron el agua de fuente, todo, bueno, las mujeres saben cómo son esas cosas, que no es nada bonito, los dolores de parto. Y recuerdo que
que ya iba mirando, contando cada cuántos segundos tenía, porque mientras más el dolor es más rápido, más se acerca el momento del parto. Y ya tenía dolores ya bastante frecuentes. Y en eso el doctor viene, me pregunta una enfermera y me dice: señorita, ¿quiere que le pongamos, señora, la epidural? Y no, nada, todo natural. Me acuerdo que después viene el doctor y me dice, me pusieron una cosa para controlarle los latidos del corazón al bebé, y viene el doctor y me dice: el niño no está bien, los latidos del corazón se están disminuyendo y hay veces que no se sienten los latidos. Él está tratando de nacer y no puede nacer y no va a poder nacer de manera natural. Entonces, para mí fue un shock, porque yo quería que sea natural, ya había tenido los dolores de parto, bueno, más detalles no les doy, pero me acuerdo que yo estaba mal porque decía, tenía que ser natural, era como que yo no hubiera podido hacerlo. Y el doctor me dice: tenemos que hacerle cesárea. Con mi esposo conversamos y él me dice, ellos dicen de que es peligroso para el bebé. En un momento tomamos la decisión y bueno, firmamos todo, ahí no podía ni firmar, ahí creo que hice un garabato, pero me mandaron a la sala de emergencias y en la sala de cirugías, y ahí me pusieron la epidural. Y me acuerdo que no tenía tanto dolor, que en un momentito de alivio, ¡ay, póngame! Me pusieron la inyección y de todos los dolores que sentía que eran terribles, era nada. ¿Qué pasó? Ya no tengo hijo, ¿qué pasó? Es como que se me fue todo dolor se fue. Y en ese rato los doctores me pusieron, me abrieron y en un ratito me sacaron al bebé. Fue una gran bendición ese momento, tenerle al pequeño. Gracias al Señor estaba todo sano, no había estado bien colocado y esa era la razón por la que no pudo nacer normalmente. Y para mí fue una gran bendición el tenerle a él en brazos. Pero los momentos después de la operación, porque no es que es una herida pequeña, cortan cada capa de la piel. Y me cortaron, bueno, es como una operación. Después de la operación de la cesárea, yo no podía ni levantarme, me sentía tan mal. Hubo un momento en el que sentía que hasta me iba a morir. Yo sentía, o sea, me veía y era tan pálida, tan sin ganas de nada, y sentía de que ya me iba. Y en esos momentos quizás de angustia también, porque no sabía qué iba a suceder, y decía: Señor, la Biblia dice que es una bendición el tener hijos, pero para mí esto es horrible, esto no es bendición. Y en esos momentos de dificultad, la mano de Dios fue. Yo me acuerdo una vez, estaba en el baño y ni siquiera pipí podía hacer bien. Así estaba: Señor, ayúdame, queriendo más bien dejarlo todo. Solo alguien que ha pasado una operación puede entender cuál es el dolor. Y fue tremendo el mirar cómo Dios pudo transformar mi mentalidad de que de que ya no iba a sobrevivir. Hubo un momento hasta que pensé de que mi hijo se iba a quedar solo, mi esposo solos. Y fue el Señor el que me dio la fortaleza para seguir adelante y para vencer esa etapa y lograr salir de ahí. Cuando mi hijito ya se hizo más grande, ya al verle crecer, ya verle sonreír, es hermoso. Pero de pronto llega una etapa en la que quieren hacer su propia voluntad. Tiene 1 año, pero ya sabe lo que le gusta. Ya sabe qué canciones le gustan, ya sabe y ya quiere como, eso quiero, eso, ya sabe lo que le gusta. Y en ese momento en el que yo ya le veía crecer, totalmente cuando yo di a luz, mi vida cambió por completo. Porque de lo que salía bastante en viajes, iba con mi esposo de un lado a otro,
a estar en la casa, sentada, teniéndole que cuidar a un pequeñito. Para mí fue algo fuerte, bien fuerte, en el que me sentía inútil, me sentía sin tener objetivos, sin tener vida, y era como que el bebé me robó toda la vida. Y por esta circunstancia también de que tenía que recuperarme y todo. Y pensaba, Señor, ¿por qué permitiste que esto sea así? Fue algo bien fuerte, no fue depresión ni nada, pero era como una tristeza que sentía, a pesar de que le tenía a la bendición de Dios allí. Y es tremendo porque a veces nosotros, mirando la bendición, no disfrutamos la bendición. Eso le pasó a Elías. Le pasó a Elías cuando él había habido sequía en la tierra. La Biblia dice de que él oró al Señor para que vuelva la lluvia. El rey, que en ese entonces era Baal, su esposa Jezabel, ellos eran hombres, personas que no tenían el temor de Dios. Y Elías se acerca a ellos y les dice: el Dios que derrame fuego del cielo, vamos a saber de que ese será el Dios de Israel. En ese momento se reunieron los profetas de Baal, hicieron sacrificios y se rasgaron las vestiduras, hicieron rituales y no hubo nada, no hubo fuego del cielo. Pero en el momento que Elías levantó su altar, y un altar significa adoración, en el momento en el que él adoró a Dios, levantó su altar y le dijo: Señor, tú eres el Dios de Israel, descendió fuego del cielo. Y el pueblo de Israel conoció que Dios era el verdadero Dios, que Jehová era el verdadero Dios de Israel. Pero ¿saben lo que sucedió? Elías estaba detrás de una victoria, estaba después de una victoria. Pero le llega un mensaje de la esposa de Acab, el rey, un mensaje de Jezabel, y le dice: Elías, a la que te encuentre, te fregaste, te mato. Y Elías, ¿qué hace en ese momento? Se va y se esconde en las montañas, en una cueva. Pero es increíble el mirar de que si ella le quería matar y le mandó mensajeros a decir eso, ¿por qué no le hicieron el trabajo ese rato? ¿Por qué no le mataron ese rato? No podían. Ella lo único que quería era amedrentarle, atemorizarle y intimidarle. Exactamente, intimidarle. Porque ¿saben algo? El enemigo no puede destruirte, porque el Señor ya le venció en la cruz del Calvario. Pero cuando te intimida y te atemoriza, te limita y no te permite alcanzar el propósito de Dios. Cuando eres intimidado por el enemigo, permites pensamientos en tu mente, no dejas que la fe actúe, no comienzas a mirar por fe las circunstancias, sino miras cómo se ven humanamente, te limitas a cómo humanamente miramos, y el enemigo hace de las suyas en tu vida. El enemigo no puede destruirte, pero sí puede limitarte. Y quizás en este tiempo estés viviendo limitado y como en derrota. Es por esa razón, porque le has permitido al enemigo tomar control de tu mente y de tus pensamientos. Había él orado por lluvia, y cuando la bendición de Dios, la lluvia estaba descendiendo, él huye de eso. Y en vez de alegrarse, de estar regocijado de que Dios le había dado tremenda victoria, él estaba viviendo como en derrota. Cuando el Señor me habló eso a mí, era en el momento en el que yo miraba la bendición de Dios en mi hijo, pero a la vez decía: ay, es tan fuerte tener hijos, es tan duro, si quiero hacer que sea un buen niño me toca. Era como algo muy, muy
poderoso para mí, fuerte. Pero entendí en el momento en el que Dios permite circunstancias, estaciones en la vida para formarnos, para equiparnos, para mostrarnos algo que quizás no entendemos. Y a través de eso yo he mirado la mano de Dios, como el Señor me ha enseñado tantas cosas a través de mi hijo pequeño. Pero es el mirar nuestra perspectiva desde la perspectiva de Dios. ¿Desde qué perspectiva tú estás mirando? ¿Cómo estás mirando tu vida? Llena de problemas, argumentos, situaciones, hijos, que aquí esto, que aquí el otro. ¿O estás mirando desde la perspectiva del cielo? ¿Cómo estás mirando tu vida? ¿Cómo estás mirándola? ¿Con fe o con sueño? ¿O con temor? ¿Cómo estás mirando? Josué tomó la decisión de mirar su vida conforme a la perspectiva del Señor. Y tomó la decisión de creer en las promesas del Señor. De creer en lo que el Señor le había prometido. Y hoy es el momento en el que el Señor pone delante de nosotros camino de bendición o de maldición. Diga una vez más, elijo yo. Elijo yo. Tú eliges. Tú eliges. Si pudiera retroceder el tiempo, la verdad me encantaría volver cuando yo era adolescente, que a veces perdí el tiempo en tonterías. Cuando quizás pudiera haberlo invertido aprendiendo otro idioma, haciendo cosas. ¿Sabes? Para todo necesitas la dirección de Dios. No pierdas el tiempo más. No pierdas y no dejes que tu vida pase más. Empezamos un año, empezamos una nueva época. Pero el Señor quiere hoy que tú tomes la decisión de andar en obediencia, porque al andar en obediencia a Dios, decides el andar en su bendición. Decide andar en bendición. No solamente es decir, sí, voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia, es conocerle al Señor. Es permitirle que Él sea tu amigo. No solo es el querer que Él haga algo por ti. Porque si bien es cierto, por ejemplo, con el pueblo de Israel, vivió, experimentó los milagros de Dios. Experimentó el mar rojo abierto, experimentó tantos milagros, pero no le conocían al Dios de los milagros. No tenían una relación con Él. No le creyeron. Y es por esa razón de que ellos murieron en el desierto. Pero es tu decisión el caminar o en bendición o en maldición. Es tu decisión el que se haga esta promesa activa en tu vida. Es tu decisión si tú decides obedecer o no obedecer al Señor. Moisés ya murió. El pasado es el pasado. Y no podemos arrastrar el pasado si queremos conquistar lo que Dios tiene para nuestro futuro. Dios en este momento pone delante de ti. Yo quisiera que cierres tus ojos. Por un momento habla con el Señor. Hay ríos que vas a tener que cruzar, hay problemas que vas a tener que enfrentar. Pero aquí está su promesa y su mandamiento: sé fuerte y valiente. Ten cuidado de obedecerme. Ten cuidado de fijar tus ojos en mí. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Búscame. Señor, reconoce que te necesitamos.
No queremos ser religiosos que solamente asisten a una reunión. Queremos ser amantes de tu presencia. Queremos ser gente que te experimente diariamente, que experimente el mirar tu rostro, que experimente tu misma presencia. ¿Qué tú has dicho quizás? Si tengo esto, sería feliz. Si es que sucediera esto, sería feliz. Pero el Señor hoy te dice que su presencia es más que suficiente. Ponte de pie por un momento y levanta tus manos. Delante de ti está el camino de bendición. Hoy tienes que tomar la decisión de que no más vas a vivir de la misma manera en la que viviste los 10 años anteriores. Porque es tu decisión. Señor Jesús, hoy decidimos el rendirte el control de nuestras vidas, Señor. No queremos volver atrás. No queremos fijar nuestros ojos en las circunstancias. Queremos fijar nuestros ojos en el Dios que las cambia. Por un momento canta esta canción y di: no voy a volver atrás. Hi everybody, I am so glad that you are here. I believe that this message has brought something new to your life. And don't forget to subscribe to this channel so you will be up to date every time that is coming a new video. And also I invite you to my social media, Sara Diaz Kaminska, where you will know more about what we are doing. And if you want to support Nations on Fire Ministry with your prayer or gift, you can do it. I will give you the link below and you will know more information about what we are doing, our vision, and the plans that God put in our hearts to do it. Be blessed.